tal vez doctrinalmente estamos bien, tal vez conocemos la Biblia, tal vez podemos llevar una vida medianamente adecuada dentro de los parámetros religiosos evangélicos. Pero, ¿será que estamos en Cristo? Cuando comienza la iglesia, y nosotros vemos cómo comienza la iglesia comienza en medio de una persecución, viene toda esta situación y las personas comienzan a irse por todos los diferentes lugares del Imperio Romano. Cuando van llegando a las diferentes ciudades, a los diferentes países, cuando llegan a Éfeso, a Filipo, a Galacia, a Pérgamo, en fin, a todas estas iglesias que conocemos, que leemos en la Biblia, vemos cómo la iglesia se va extendiendo de una manera impresionante, en contra de los grandes poderes. Comienza yendo en contra del gran poder religioso dentro de los judíos, y aún así no los pueden contener. Salen hacia el Imperio Romano y en muchos momentos de la historia hay una persecución donde los cristianos son asesinados, son martirizados, los ponen frente a leones, los encienden como antorchas humanas para iluminar la ciudad. Pero la iglesia, contra todos los pronósticos, en vez de menguar, aumenta, al punto que llega a quebrar al Imperio Romano, porque todo lo que está sucediendo allí empieza a impactar al Imperio Romano, al punto que en el año 312 el emperador Constantino, ya viendo lo impresionante que está sucediendo con los cristianos, la oficializa, o por lo menos la legaliza, y más adelante el emperador Teodosio la oficializa. La pregunta que me surgía es la siguiente: si ustedes imaginan un encuentro de la iglesia del primer siglo, ¿cómo la imaginan? Asustados, sí, muchas veces, compartiendo su experiencia cristiana. Recordemos que en un encuentro de ellos no abrían el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué no lo abrían? No existía todavía el Nuevo Testamento. Es decir, no había una persona que se parara y decía, bueno, vamos a abrir la carta a los filipenses en el capítulo tal, versículo tal, y vamos a meditar acerca de esto, porque no existía. ¿Cómo eran los salones donde se reunían? No había salones, eran casas. ¿Cómo se sentaban en esas casas? En el piso, si eran judíos, pero si eran romanos ya no lo hacían en el piso, ya cuando iban al Imperio Romano. Pero ¿cómo se disponían? ¿Cómo era la manera? Normalmente alrededor, y normalmente había en el centro, ¿qué? ¿Una mesa con qué? Con comida. Compartían la comida. No había alguien con el don del micrófono, no se sentaban en filas mirándole la cabeza al de adelante o la nuca, como les digo yo a veces. ¿Cómo era el grupo de músicos de ese momento? No había. ¿Cómo eran los profes de niños? No había. Era familia. Aún así, esos grupos, esa iglesia, sin clérigos profesionales, esa iglesia sin salones rimbombantes, esa iglesia sin una liturgia ordenada, esa iglesia sin grupos musicales, esa iglesia sin ministerios quebró el Imperio
romano, al punto que tuvieron que legalizarlo y después oficializarlo. ¿Por qué? Porque estaban vivos en Cristo. Ahora, vengamos a nuestra época. Creo que en ningún momento de la historia la Iglesia ha tenido tantos recursos como los tenemos hoy. Y tanta libertad. Y presentamos, este es un salón bonito, pero si lo comparamos con algunos que vemos, que son impresionantes, que ocupan una manzana con miles de parqueaderos y todos los recursos tecnológicos, con músicos que han ganado Grammys, con la tecnología de punta, y aún así no impacta nada. Se burlan de la iglesia cristiana. Pero cada domingo somos encantados de encontrarnos en una reunión así. Ahora, ¿lo malo es el salón? ¿Lo malo es la reunión? ¿Lo malo es la disposición? No. Pero el problema está en que es una iglesia muerta. Muerta. Y ese es el gran llamado de atención, creo que el Señor nos hace a nosotros como iglesia local, pero creo que muchos lugares del mundo están revisando si estamos vivos o estamos muertos. Hace poco escuchaba a alguien que decía: ¿cuántos platos de comida tienes que llevarle a un muerto para que te des cuenta que los muertos no comen? Y eso es lo que está sucediendo, porque muchas personas se reúnen en lugares como este, en muchos lugares del mundo, pero no pueden comer de Cristo, porque un muerto no come de Cristo. Es más, muerto no come nada. Ahora, el Señor quiere dar vida, y eso es lo que vamos a hablar hoy. El Señor quiere que vivamos para que comamos de Él. Pero si seguimos trivializando el cristianismo como simplemente en reuniones, porque es diferente reunirnos a estar en una reunión, son dos cosas diferentes. Ir a una reunión es lo que hacemos normalmente los domingos a esta hora. Vamos a una reunión programada donde hay un orden, donde hay una disposición, donde cada quien tiene un rol, algunos un rol más activo, otros un rol más pasivo, y donde tenemos un acuerdo tácito de que cada quien tiene un rol en esa reunión. Eso es ir a una reunión. Reunirnos es lo que sucede en una Navidad en una familia. Se encuentran y aunque saben que van a cenar y aunque saben que posiblemente, si es la costumbre, van a cantar unos villancicos y van a abrir regalos, están vivos en ese momento. Están reunidos, pero no están en una reunión. Cuando llega el momento de los villancicos, no llaman a un grupo de músicos que toquen espectacularmente para que dirija los villancicos. Normalmente los niños toman unas panderetas, unas cucharas,
y no les hacen un examen previo para ver qué tan buenos músicos son, sino que ellos dirigen. ¿Y los demás cantan con los niños? Claro, porque hay vida, hay familia, hay unidad. Nosotros estamos llamados por Cristo a vivir en Él. Porque si no vivimos en Él, no vamos a poder comer de Él. Hoy vamos a seguir con Colosenses. Cuando comienza la carta de Pablo a los Colosenses, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿A quién les escribe la carta? A los hermanos, a los vivos. En estos días también vamos a estar en Efesios, en la carta a los Efesios, y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Las cartas tienen, bueno, y podemos leer otras que comienzan prácticamente igual. Una carta tiene un destinatario, por eso se llama carta. Los libros pues ya tienen diferentes destinatarios más amplios, pero una carta va dirigida a alguien específico. Y las cartas de Pablo, en su gran mayoría, tienen dirección a iglesias, a los creyentes. Ahora, ¿qué pasa si la lee un no creyente? Pueden pasar dos cosas: que el Espíritu Santo de alguna manera le haga entender que está muerto en Cristo y que esto que está allí, si deja que el regalo de Dios llegue a su vida, pues puede ser para él. O puede pasar otra cosa, que la comida queda servida y no la come, porque está muerto. Por favor, no trivialicemos la iglesia, no trivialicemos nuestros encuentros. El encuentro de la iglesia es el encuentro de los vivos en Cristo. Entonces no es simplemente un círculo en la agenda semanal, es poder encontrarnos con nuestros hermanos en la fe, no una reunión, porque desde el año 380 hasta ahora, muchos se han reunido en una reunión cristiana sin ser cristianos, sin estar vivos en Cristo. Antes de entrar al texto de hoy, quisiera reflexionar y poner como base de la reflexión de hoy algunos elementos que ya hemos visto en las últimas 3 semanas, pero creo que vale la pena tenerlos en cuenta como plataforma de lo que vamos a revisar el día de hoy. Colosenses 1, del 15 al 17, que ya lo vimos, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Una pregunta: ¿dónde fueron creadas, de acuerdo al texto, todas las cosas de todo tipo y en todo lugar? En Él. ¿Dónde están? En Él.
Y me pareció muy interesante porque en algunas Biblias cambian la palabra en por. Y dije, ¿cómo así? ¿Cuál tiene la razón? Entonces investigué en griego y les traje la respuesta. En Él fueron creadas. La palabra que está allí es en, que se escribe así en griego. En. ¿Qué es en? Preposición que indica posición fija en lugar, tiempo o estado. Entonces, la creación surgió en Cristo mismo, es decir, con relación a Él. Cristo es la causa originaria de toda la creación. Cristo es el centro de unidad y cohesión en quien todo adquiere su verdadero valor y realidad. La creación tiene en Cristo lugar de encuentro y razón de ser. Todas las cosas fueron creadas, o mejor, quedaron creadas en Él. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Lo hemos hablado y hemos reflexionado acerca de esto en las últimas semanas, pero si no, y esto es algo que desde luego hay que entenderlo, no me gusta utilizar esa palabra porque a veces se entiende mal, pero entenderlo espiritualmente, es decir, no racionalmente. Juan 1, del 1 al 4, lo dice de manera similar. Antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. El que es la palabra era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él, estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. ¿Qué estaba en Cristo? La vida. Miren, fuera de Cristo no hay vida. El hecho que respiremos no quiere decir que estemos vivos. Un día nosotros si hemos nacido en Cristo, si hemos nacido de nuevo y estamos en Él, estamos vivos en Él, un día vamos a dejar de respirar, pero no vamos a dejar de vivir. Esto de que la vida esté en Cristo es importante para los seres humanos. Dejémoslo pasar. ¿Es importante? ¿Por qué es importante? No sé ustedes, pero a mí me interesa estar vivo. A mí me interesa estar vivo realmente, porque si estoy vivo, voy a estar en Él, con Él, para siempre. Entonces, si no te interesa estar vivo, pues hay algo que hay que revisar, porque esa vida es la que realmente tiene importancia. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver en estos dos textos, o en estos dos pasajes que acabamos de leer? Y vamos a imaginarnos, porque en el principio el verbo, el logos, no tenía forma, ¿no? Todo estaba en él, pero bueno, démosle una forma para entender el ejemplo. En Cristo fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Todo fue creado en Cristo. Pero también en Cristo está la vida. Y es imposible dibujar algo así, pero tratemos de, en este sencillo gráfico, entender que en Cristo está todo, está la vida misma. Entonces, ¿dónde estaba el ser humano cuando fue creado? En Cristo. Cuando fue creado, el ser humano estaba, así como lo ven, en Cristo. Allí,
estaba el ser humano. Sin embargo, y esto también ya lo leímos, Colosenses 1:21 dice: antes ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Entonces aquí viene la pregunta obvia: ¿cómo es que el ser humano pasa de estar en Cristo a ser enemigo alejado? El pecado. El pecado. Entonces, volvamos al ejemplo. Allí está el Logos eterno de Dios. Allí estaba el ser humano. Pero hay un momento en que entra el pecado. ¿Y qué pasa con el pecado? Simplemente saca al ser humano del centro de Dios. Ya no está en Dios, ya no está en Cristo, sino está apartado, está separado. Y si en Cristo estaba la vida, ahora ¿cómo está el ser humano? En muerte, está muerto. Y si el ser humano estaba en la luz, ahora ¿en qué está? En las tinieblas. No es que el ser humano peque, es que el ser humano es pecado. No es que el ser humano esté en tinieblas simplemente, es que es tinieblas. Eso es lo que sucedió. Volvamos a Colosenses 1:21 y 22. Entonces, ¿cuál es nuestro estado antes de ser reconciliados? Allí lo dice en el texto: alejados de Dios y enemigos de Dios. ¿Cómo hizo Dios para reconciliarnos con Él? Dice el versículo 22, pero ahora Él los ha reconciliado por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo hizo? Por la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Cómo fue esa muerte? ¿Y eso qué es? ¿Simplemente una muerte en la cruz o es algo más? Un sacrificio. Así es. Cristo entrega su cuerpo, pero a los dos lados de él habían otras dos personas crucificadas. Y no solo ellos, muchas personas fueron crucificadas en la época. Es más, muchos cristianos fueron crucificados porque era la manera como se castigaba, o la pena de muerte se ejecutaba de esa manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este sacrificio es diferente? Recordemos que en el Hijo habita toda la plenitud de Dios. Cuando Él estaba en la cruz, no estaba cualquier hombre, estaba Dios mismo. Toda la plenitud de Dios estaba en la cruz. Por eso es que solamente por medio del Hijo, por su sacrificio en la cruz, hay reconciliación con Dios. Él no fue simplemente un hombre condenado a la cruz. Él no fue simplemente otro más en la cruz, otro ejecutado más. Él fue un sacrificio, un cordero, el cordero perfecto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba allí. Por eso, como vamos a ver hoy, esta es la plataforma sobre la cual tenemos que tener nuestros pensamientos y nuestro corazón para ir al texto de hoy. Por eso el título de la reflexión de hoy es Vivos en Cristo, vivos en Cristo. Hoy vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 19. Vamos ahora sí al versículo 11 del capítulo 2, dice: también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Miren, esa palabra circuncisión aparece de diferentes maneras 3 veces en un solo versículo. ¿Recuerdas qué importancia tenía la práctica de la circuncisión para los judíos?
el pacto de Dios. Exactamente, muy bien, era el pacto, había que ser circuncidado, parte del pueblo de Dios. Pues esta simple operación a un bebé, que todavía hoy la hacen los judíos, da una marca, la marca de pertenencia al pueblo de Dios. Y dependiendo de las énfasis judíos, porque no todos los judíos lo explican de diferente manera, algunos explican que el recortar este pedacito de carne es como decir que tienen el poder para no estar dominados por la carne y estar más cerca de Dios. Algunos sectores judíos, no todos opinan de la misma manera, pero es muy importante para los judíos. ¿Por qué Pablo le dice esto a los colosenses si los colosenses no son judíos? Es más, los colosenses vienen del Imperio Romano. La gran mayoría de los colosenses no son judíos o no provienen del pueblo judío. Porque dentro de las iglesias estaban empezando a llegar personas que llaman judaizantes, que le decían a los hermanos en Cristo que además de creer, tenían que hacer algunas prácticas judías, como guardar el sábado, como circuncidarse y otras más. Por eso Pablo les está advirtiendo y les está diciendo, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen por qué estar dependiendo de estas costumbres. Vamos a leer este mismo versículo en otra versión que es un poco más entendible. Por estar en Cristo, Él los libertó de su naturaleza pecaminosa, no por medio de la circuncisión que se hace en el cuerpo, sino por medio de la circuncisión que hace Cristo. Entonces, ¿en qué consiste la circuncisión que efectúa Cristo? Miremos el texto. ¿Qué dice? Exactamente, libertar de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera, ya no está bajo el dominio del pecado, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado. Aquí lo explica mejor el mismo Pablo, pero ya en la carta a los romanos. Entonces, ¿qué le sucede a la vieja naturaleza pecaminosa de quien ha nacido de nuevo? Fue clavada en la cruz. ¿Y qué pasa? Ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya no tiene que someterse a la esclavitud del pecado. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Simplemente que hay un antes y un después de la vida de quien ha nacido de nuevo. Un antes en Adán, es decir, en el pecado, y un después en Cristo, que es vida. En Adán estamos en pecado, estamos muertos, separados, recuerdan la gráfica, pero en Cristo hay vida porque Él es la vida. No es que Él dé vida, es que Él mismo es la vida. Fuera de Él no hay vida porque Él es la vida. Entonces, aunque la vieja naturaleza continúa presente, ya no tiene el poder esclavizante que tenía antes de estar en Cristo. Y aquí es algo que hay que dejar claro. No es que nosotros por estar en Cristo y porque al estar en Él somos santos en Él, somos sin tacha de Él, somos hijos de Dios porque estamos en el Hijo, no es que seamos dioses. ¿Sí? Cuidado con eso, porque a veces, no, entonces ya estoy en el Hijo, ya estoy en Él, entonces ya soy Dios. Por ahí alguno de aquellos que dicen barbaridades estaba diciendo que si, eso me lo recordó mi papá en estos días, que si nos sacan a un cristiano el ADN, sale el ADN de Dios, porque somos dioses. No, cuidado con eso, cuidado con eso. Estamos en Cristo
Estamos en Él, estamos vivos porque estamos en Él, pero no somos dioses. Hay una vieja naturaleza latente en nosotros que nos invita a pecar, que nos invita a aquellas cosas que nos parecían lo máximo antes de nacer de nuevo. Pero, como dice Romano y como dice Colosenses, ya no nos sometemos a eso, ya no tiene dominio sobre nosotros el pecado. Le podemos decir no, porque somos muy valientes, porque somos muy inteligentes, porque tenemos algo extraordinario, una supervitamina en nosotros. ¿Por qué? Exactamente, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros que es el mismo Espíritu de Cristo, es el que nos ayuda a no estar dominados por eso. Entonces, esa excusa de que es que yo también soy un ser humano, es que somos cristianos, pero somos cristianos y seguimos siendo humanos, pero no hay excusa para que el pecado nos domine. ¿Por qué? ¿Por nuestro poder? No, porque estamos vivos en Él. Y si estamos vivos en Él, pues Él es el que va a actuar. Nosotros lo que tenemos que hacer es menguar para que Él actúe en nosotros. Vamos al versículo 12 y nos va a ir aclarando Pablo mismo. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Con quién han sido sepultados los discípulos de Jesús? ¿Quién es Él? Cristo. Los que han nacido de nuevo han sido sepultados en Cristo. ¿Con quién han resucitado los discípulos de Jesús? Cristo. Sepultados con Cristo y resucitado con Cristo. ¿Cuál es la llave para que alguien que nació muerto en pecado resucite con Cristo? La fe. La fe. Les iba a poner Efesios 2, 8 y 9, pero creo que lo hemos trabajado mucho, ¿no? Que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se jacte, se enorgullezca. Es por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo a la iglesia de Colosas y por extensión a nosotros? Que aunque nosotros nacimos separados, enemistados con Dios, un día, por creer, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Eso es lo que, el milagro maravilloso. Mire, no hay manera de llamarse cristianos si no morimos un día con Cristo, si no fuimos crucificados con Cristo. No hay oración por bonita que sea, no hay acto humano, religioso, moral, por loable que sea, que nos haga hijos de Dios. No hay religión, no hay denominación cristiana, no hay doctrina que nos sepamos y que recitemos y que podamos enseñarle a otros, que nos haga hijos de Dios si no hemos muerto. ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? Digámosle en una palabra: cruz. Morirse, pero cruz. Y cruz, como ya lo hablamos, no son dos palos cruzados. Cruz es que nosotros morimos con Él. Cruz quiere decir muerte. Y sí, la recordamos como dos palos cruzados, pero si simplemente la dejamos así como dos palos cruzados, pues es un símbolo muy bonito que nos recuerda que Jesús resucitó. Pero nosotros tenemos que estar en esa cruz, ir a esa cruz. Cruz. Cristiano
comienza su vida en Cristo en la cruz. No en un acto religioso, no en una reunión, no en un canto, no en una prédica. Todo eso es parte y Dios lo usa y lo ha usado por años. Pero si no vamos a la cruz con Cristo, no pasa nada. Después de estar en la cruz, que es lo que acabamos de leer, ¿qué es lo que sucede? Somos, pero miren aquí el verbo, sepultados con Él. Si morimos con Él, somos sepultados con Él. Eso tiene que suceder. Es una verdad que está clara en la Biblia. Y no se trata de una persona llamando al frente con unas palabras muy bonitas o muy emocionantes y repetir oraciones de fe o actos litúrgicos, rituales. Eso no sirve de nada si no hemos sido crucificados con Cristo. Cruz, cruz, cruz. Y hemos sepultados con Cristo. ¿Para qué? Para que lo que le sucedió a Él suceda en nosotros también. ¿Qué es? Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Todo eso pasa para comenzar la vida en Cristo, la verdadera vida, la única vida, porque aparte de Cristo no existe la vida. Por eso, cartas como Colosenses, como Efesios, como Filipenses, comienzan diciendo a los hermanos en Cristo, a los que ya han sido crucificados, han muerto y han sido sepultados con Cristo y han resucitado con Él en Él. Porque si no ha sucedido eso, van a ser palabras muy bonitas, de pronto los van a llamar a reflexionar, pero no van a entender porque no están viviendo en Cristo. Sigamos con el versículo 13, dice así: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos. 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Pablo le recuerda a los colosenses y a nosotros, por extensión, a la Iglesia de Cristo, cómo era nuestra condición antes de estar en Cristo. Y veámoslo como en la carta que él le hace a los romanos, que le escribe a los romanos, lo explica de una manera maravillosa. Dice: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y les confieso, esta fue una de las verdades con las que yo más discutí con Dios. Cuando comenzó mi vida reflexionando acerca de la palabra, yo le decía, pero ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán hace tantos años? ¿Por qué me indulgan a mí algo que yo no tuve nada que ver en eso? Y una manera muy bonita en que la entendí y la quiero compartir con ustedes. Vamos a imaginar un hombre que tiene un hijo y ese hijo tuvo un hijo que es su nieto, ¿verdad? Ahora, vamos a imaginar que ese hombre, antes de tener hijos, cuando era todavía un niño pequeño, imaginémoslo a los 8 años o cuando era un bebé, ese hombre muere. ¿Qué pasa con el hijo y el nieto? El hijo y el nieto mueren en él, ¿verdad? ¿Sí? Repitámoslo. Muere el hombre antes de tener hijos,
¿Qué pasa con el hijo y el nieto? Pues mueren en él. Eso es lo que le sucedió a la humanidad. Nosotros morimos en Adán, porque él murió, porque salió de la vida, del único que es la vida, que se llama Cristo. Todos los que nacimos por descendencia de él, nacimos afuera, muertos. Ya no hay nada que hacer. Nacimos fuera de la vida, y la vida es la luz de los hombres. Volvamos al versículo, a los versículos 13 y 14. ¿Cómo Dios nos saca de la muerte en nuestros delitos? Clavándolo en la cruz. Canceló la deuda clavándola en la cruz. ¿Cómo hace Dios para perdonar nuestros pecados? Pero veamos el texto, siempre en el texto. Claro. ¿Pero cómo? Clavándolo en la cruz. ¿Recuerdan aquella palabra en griego que hemos repasado tantas veces que dijo Jesús en la cruz? ¿Cuál es? Duro. Tetelestai. ¿Qué traduce? Consumado es. La deuda está pagada. Tetelestai. Todo está pagado. No hay nada más que hacer. Bueno, entonces volvamos a repasar rápidamente. Hemos sido crucificados con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo, en Cristo, y hemos resucitado con Cristo y en Cristo. Y por eso es que estamos vivos en Cristo. Yo sé que estas verdades son impresionantemente profundas, pero impresionantemente fáciles también de recibirlas y de decirle: Dios, gracias, Señor, gracias, porque es tan grande esto, que solamente un Dios amoroso como tú puedes hacer que esto pase. Vamos al versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Bueno, este es muy sencillo, simplemente era la costumbre del Imperio Romano y de los imperios, que cuando ganaban sobre otro imperio, ellos hacían un desfile triunfante. Iban por las calles, y en las calles llevaban, allí pueden ver, a las personas que habían dominado, llevaban algunos prisioneros y los exhibían delante de todos. Lo que está diciendo Pablo acá es que cuando Jesús gana allí en la cruz del Calvario, cuando gana sobre todos los enemigos, tanto espirituales como materiales, sean las potestades espirituales o sean las autoridades humanas, Él está mostrándolos, está haciendo una caminata triunfante, exhibiendo que ellos están derrotados. Vamos a los versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Cuando dice sombra, uno puede identificar por la sombra de pronto a alguien, ¿verdad? Si uno conoce mucho a esa persona, dice: ahí viene tal persona porque le vi su sombra. Pero es una imagen borrosa, también lo traducen otras versiones. Dice la pregunta: ¿cuáles prácticas son imágenes borrosas de lo que estaba por venir? ¿Mandatos de qué? Mandatos de la ley. ¿De cuál ley? De Moisés. Eran las leyes, las tradiciones, qué comer, cuáles festividades había que cumplir. ¿Y en qué se relacionan esas prácticas? No, ya lo dijo Osadi. Eran
pertenecían a la ley judía. Eran todo judío. ¿A quién apuntan esas imágenes borrosas? A Cristo. A Cristo. ¿Por qué crees que nadie puede ser juez de los que están en Cristo por estas prácticas? Porque estamos vivos en Cristo, porque somos nuevas criaturas, porque hemos resucitado en Él. Lo que le estaba diciendo a estas personas es, mire, no coman esto, no hagan esto, tienen que hacerlo de esa manera, o si no ustedes son unos cristianos de segunda categoría. Es más, no les alcanzaban a decir que no eran salvos, pero sí que eran unos cristianos mediocres por lo que comían o por lo que no comían. Y le está diciendo, ustedes ya están sobre eso. Exacto. Así es. Bueno, ya que el hermano Abimael dijo, hay iglesias, pensemos en nosotros, ¿no? Que nos gusta mirar las iglesias de afuera. ¿Qué podemos hacer nosotros que de pronto hemos constituido como algo que nos hace mejores cristianos? Exactamente. Nosotros también tenemos tradiciones de hombres que las elevamos y que las volvemos tan importantes. Ya nos vamos bueno, esto ya lo hemos hecho acá y hemos tenido dificultades porque siempre hay como, ya la cena no es en tal momento, sino es en tal otro, ya vamos a cambiar este orden. ¿Por qué? Porque nos aferramos a las tradiciones de hombres y creemos que porque nosotros somos los que las practicamos son mejores que las de los otros, cuando la esencia, como lo hablábamos al principio, es vivir en Cristo. Lo demás, gracias al Señor porque Él nos va guiando, porque ya tenemos escrita su palabra, que eso ya es una gran bendición para la iglesia y podemos reflexionar en ella. Pasemos versículos 18 y 19, que ya son los últimos dos. No dejen que los condene ninguno de aquellos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Sin embargo, no están firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, va creciendo como Dios quiere. No dejen que los condene, que los señale, que los intimide, que los menosprecie. Aquellos que se las dan de mejores cristianos. Cuidado. ¿Por qué? Porque están fingiendo. Y en esa época algunos decían que había que hacer ciertas prácticas, que había que adorar a los ángeles, que había que seguir ciertas filosofías griegas. Y lo que están sintiendo los colosenses es, nosotros simplemente, porque estamos viviendo una vida simple con el Señor, nos estamos sintiendo menos que Él. Que nadie nos diga cómo tiene que ser nuestra vida en Cristo. El Señor dejó claras, las cosas son sencillas, simples. No hay mayor dificultad en caminar con Cristo. No se trata de hacer, sino de estar en Él. No se trata de hacer. Si hacemos porque estamos en Él, está bien, porque Él nos está guiando. Pero si hacemos sin estar en Él, es simple religión. Es simple costumbre. Es
simplemente hacer reuniones, pero no es estar en Él. Unidos a la cabeza en Cristo, vamos creciendo como Dios quiere. No crecemos por ser disciplinados, no crecemos por aprender mucha Biblia, no crecemos por no faltar a los servicios dominicales en este salón. Crecemos en Cristo y ahí sí nos da sed de la Biblia. Estamos en Cristo y crecemos en Cristo y ahí sí nos da sed de encontrarnos con nuestros hermanos en Cristo para exaltar el nombre del Señor. Vivimos en Cristo y estando en Él queremos unirnos a los otros hermanos para leer la Biblia, para orar juntos. Ese es el orden. Ese es el orden. No es hacer para estar con Él, es estar en Él, para que ahora sí vayamos creciendo en Él. ¿Por qué? Porque estamos vivos en Él. Vivos en Él. Podemos hacer, dos personas pueden hacer exactamente lo mismo, tener el mismo devocional, el mismo tiempo, del mismo texto bíblico, a la misma hora cada día, llegar cada domingo al mismo salón, a la misma hora, cantar los mismos cantos, apoyar las mismas oraciones, ir al mismo grupo en casa, y uno está vivo y el otro está muerto. Uno está en Cristo y el otro está en Adán. Uno va a comer de Cristo y el otro no va a comer de Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir en Él. En Él fue creado todo. La vida, ¿dónde está? En Cristo, en Él. Y era la luz de los hombres. Pero no olvidemos, nacimos porque heredamos la muerte. Nacimos enemigos de Dios, pero lo hizo todo para reconciliarnos con Él. ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? Cruz. Cruz. Muerte. Si hoy no nos vamos a acordar de nada cuando salgamos de acá, acordémonos de una palabra: cruz, morir con Él. ¿Para qué? Para estar sepultados con Él y resucitar con Él y en Él. Y cuando estamos resucitados con Él y en Él, porque hemos muerto con Él, cruz, 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 ya la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa no nos domina. No nos domina. No nos domina. Es que yo también, es que yo tengo mi corazoncito, ¿cómo no voy a hacer? No nos domina. Una cosa es que de pronto, por alguna circunstancia, a veces la naturaleza pecaminosa nos hizo la mala jugada y nos ganó y resbalamos, pero otra cosa es que permanentemente habitemos y practiquemos el pecado. No nos domina. Mire, crucificados con Cristo, muertos con Él, sepultados con Él. Miren todo lo que ha pasado: muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Y que ahora digamos que la naturaleza pecaminosa nos domina después de todo eso que hizo el Señor por nosotros. No puede ser. No somos perfectos. Seguimos cayendo, seguimos resbalándonos, pero no nos domina el pecado. No somos dioses. Sí, somos seres humanos,
pero estamos en Cristo, porque un día morimos, cruz, en Cristo. Y hemos nacido nuevamente, porque resucitamos en Él. A no ser que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El Señor nos ayude a disfrutar de su cruz, reconocer que hemos sido sepultados y que vivimos en Él. Amén. Oramos.